como una bola de nieve el asunto de Saldívar. Cada día que gira en bajada, en picada, va aumentando su tamaño, como en las caricaturas. Y lo interesante es saber si al final, como en las caricaturas, va a terminar reventando, estrellándose contra López Obrador o Claudia Sheinbaum y ¡pum!, todos van a terminar embarrados. ¿De qué nivel estará de preocupado Saldívar, Claudia y principalmente López Obrador como para que tuviera que utilizar ayer a su partido político, que esto ya es el sello del presidente? ¡Qué estupidez! Presentarse a hacer un circo para anunciar que van por un juicio político contra Norma Piña. Y de paso, pues también una demandita a Xóchitl Gálvez por todo lo que se acumule. La verdad es que es inquietante varias cosas. Uno, por lo menos para su servidor. Uno, sí están muy mal de la cabeza. Atrás quedaron los oficios políticos. Atrás quedó la política como una medida para resolver situaciones, incluso con el adversario. Que tengas este movimiento de pronto contrademandar, sí, pero no correspondía a Morena. A ver, están denunciando al exministro Saldívar por una serie de actos de corrupción, tráfico de influencias, acoso e incluso lo que esta periodista mostró sobre las cuentas y depósitos para Saldívar, a nombre de Saldívar, en beneficio de Saldívar. Todo un tema de corrupción, que además, aquí detengo algo, el propio periodista y simpatizante férreo de la 4T, Hernán Gómez, ya había plasmado en un libro. O sea, no era nuevo lo que leíamos sobre Saldívar y toda esta mafia al interior del Poder Judicial. El propio Hernán Gómez ya lo había denunciado en un buen libro, ya lo leí, está brutal, ¿eh? De verdad es una novela de mafia encabezada por Arturo Saldívar. Ahora, no es en particular nada más que el libro sí se refiere a él y a Julio Scherer, pero habla también de todo este paso de diferentes administraciones federales en las que el Poder Judicial siempre ha estado involucrado en situaciones terribles. No, pero aquí el tema es que Saldívar, en lugar de defenderse con pruebas de descargo, en lugar de dar la cara y decir, no tengo nada que ocultar, me pongo a la disposición, que investiguen al fondo y por cierto, aquí están pruebas que tengo de descargo que en su momento las haré llegar. No, en lugar de hacer eso, Saldívar lo que hizo fue un acto de venganza. Ella me demandó, ahora yo la demando. Ella me sacó la lengua, ahora yo le saco la lengua. Y de verdad, a ese nivel ha llegado la política mexicana. Como un pleito de chamaquitos en el jardín de niños. Yo te jalo, tú me jalaste el cabello, yo te muerdo una oreja. Y así. Lo terrible de todo esto es, si no midieron en Morena, que bendito sea que no lo midieron porque va a tener consecuencias, haber involucrado, ya de por sí está involucrada Claudia Sheinbaum teniéndolo como asesor, pero que todavía Morena con su dirigente se pongan a respaldar una demanda política, de juicio político. Miren, adelante con el juicio político. El único tema es que da risa porque López Obrador no tuvo los suficientes tamaños para hacer el juicio político contra los expresidentes que tanto vino presumiendo y ofreciendo. Cuando llegó el momento de hacerlo, terminó diciendo que decidiera la gente, hizo una consulta, se lavó las manos y no se metió en broncas. Por eso me da mucha risa ahora que salen muy valientes. Por cierto, hago paréntesis. ¿Qué quemadón le acaba de pegar Peña Nieto? Confesando, vamos a hacer video de eso, confesando que
tiene contacto con López Obrador, ¿eh? Qué quemadón para las fuerzas de tierra de Morena que tanto se santifican contra el PRIAN. Bueno, pues ahí está Peña Nieto de cuatísimo con López Obrador y con llamadas recientes, mensajitos de WhatsApp. O sea, aguas, aguas. No por algo el tío favorito de Peña Nieto sale abrazado de Xóchitl Gálvez, que por cierto, terrible que Xóchitl Gálvez también diga que Montiel es un excelente priista. O sea, sí, sí, también Xóchitl, una cosa es buscar votos y otra cosa es que se le olvide quién es Montiel, ¿eh? Pero bueno, regresando al tema, Saldívar debió haber contestado de esta manera. Y segundo, debieron de haber sido más prudentes en el tema de hasta dónde involucrar ya al partido, porque están involucrando a López Obrador directamente. Porque finalmente no va a pasar nada. A ver, en la Cámara de Diputados no hay forma. Y en la de senadores menos. O sea, no pasa. Es más fácil que pase hoy esta locura que traen de reformas. Es más fácil que pase esa a que pase el juicio político de Norma Piña. No hay cómo. La única oportunidad que tendrían es que el 2 de junio saquen una votación bastante alta, como ellos pretenden, presumen, y en septiembre, que el juicio ya está presentado, en septiembre entonces sí destituyan a Norma Piña a través de un juicio político y luego inclusive la metan a la cárcel. Pero eso sería si logran la votación que tanto presumen, cosa que también se ve muy difícil. No tienen Jalisco, que es el segundo lugar con más votos. Nuevo León va más dividido y va a ser más naranja que Morena. El voto cruzado no les va a funcionar. La Ciudad de México la tienen pelas. O sea, los bastiones grandes electoralmente no los tienen. Y el Estado de México, afortunadamente Delfina entró muchos meses antes de la elección y hoy la gente está asqueada de Delfina. Principalmente por el tema del agua y la inseguridad. Así que no van a conseguir lo que... Bueno, ni en Oaxaca, que Oaxaca es un estado que tienen a su disposición, ni de ahí van a sacar los votos completos. La verdad es que la elección la tiene muy complicada Morena, como para conseguir estas mayorías que necesita para destituir a Norma Piña. Así que, pues nomás están haciendo el ridículo, es un acto de campaña. Algunos ya inclusive creen que López Obrador, cuando vio este movimiento de Norma Piña, lo vio como una oportunidad también para construir una cortina de humo. ¿Y para qué? Porque finalmente nos hemos pasado 2 días hablando, bueno, en este canal, nos hemos pasado, no, y bueno, en este canal es el ejemplo, pero así están todos los medios. Nos hemos pasado hablando de Arturo Saldívar, pero se nos olvidan que están a punto de saquear las afores, los ahorros de los trabajadores. Y quizá, todo este show de demandar a Norma Piña, aprovechándose de que la ministra ya le inició una investigación, quizá todo este escándalo se ha magnificado a propósito para que se distraiga la gente en el ministro Saldívar y no en el asunto de que están a punto, primero, de aprobar 2 reformas que son duras de pensar en México, como de que pues, ya no puedes ampararte frente a la autoridad. 2, que puedan liberar a más de 62,000 criminales, dentro de ellos criminales de alta peligrosidad, nada más porque el presidente se le hincharon las pelotas. Digo, ahí estamos realmente. Y finalmente que vayan a saquear los ahorros de los trabajadores de este país. Esos 3 puntos deberían de tener a la gente en la calle, tomando las calles, a los sindicatos, a las organizaciones obreras, a los ciudadanos. De hecho, la marea rosa ya debería estar en la calle en este momento y no hasta mayo, para detener una situación como la que se viene. Pero la verdad es que estamos más distraídos porque Arturo Saldívar demandó a Norma Piña. Una demanda que no tiene futuro, una demanda de juicio político que no va a prosperar. Y por el otro lado, lo que Norma Piña inicia sobre Saldívar, sin duda es muy serio, pero también va a tomar su tiempo.
No tiene una inmediatez esto. Así que, oy, ay, ay. Lo único finalmente que sí estoy casi convencido, coincido con Hernán Gómez. Fíjense, coincido con Hernán Gómez. En una entrevista con Aristegui, él dijo que tarde o temprano Claudia Sheinbaum se va a sacudir a Arturo Saldívar. Yo creo, fíjense desde dónde es mi análisis, yo creo que ya lo entregaron. Desde el momento en que ves a Mario Delgado, a Romo junto a él, utilizándolo para hacer un circo mediático, anunciando un juicio político, yo desde ahí lo veo al revés. Yo veo que ya exponer al exministro de esta manera, llevarlo a una confrontación política electoral, hacerlo que diga lo que estuvo diciendo en esta conferencia, lo único que va a provocar Morena es que Saldívar tenga menos oportunidad de salvarse. Saldívar en su momento, si avanza, que seguramente va a avanzar lo que está iniciando Norma Piña, y que sí hay muchas pruebas pese a que digan lo contrario, en su momento sí lo van a abandonar. Y para mí, insisto, para mí lo abandonaron desde ayer que lo comenzaron a utilizar. Porque si fuera un activo necesario, importante, lo hubieran cuidado. Lo meten en una caja, le echan llave hermética y comienzan a hacer otra serie de acciones para que Saldívar terminara menos golpeado. Pero el hecho de que lo pusieran ayer es como colgar una piñata para que todo el mundo lo agarre a madrazos. Y eso no significa que Morena lo esté respaldando. Que Saldívar no entiende de política porque lo único que sabe Saldívar es de utilizar el poder judicial para hacerse de dinero y poder. Pero la verdad es que no le camina la ardilla en el tema político. Si no, Saldívar se hubiera dado cuenta que lo que hicieron ayer fue exponerlo, entregarlo, volverlo vulnerable. Insisto, Saldívar ayer se convirtió en la piñata de Morena. Regreso de inmediato, vamos a platicar sobre una columna, porque hay que entender algunas cosas. Muchos siguen preguntando, ¿pero qué onda con lo de Saldívar? ¿Qué onda con la demanda? Hoy vamos a hablar del knockout que tiene Saldívar, y yo creo que ya vamos a pasar a otras cosas. En la noche tengo un video que ya hice aquí hace mucho, casi fui de los primeros que denunció los fondos que tiene la familia de Claudia Sheinbaum en paraísos fiscales y que fueron descubiertos cuando se hizo esta investigación de los Panama Papers. De verdad, yo creo que tenemos 4 años que hicimos ese video aquí. Y miren hasta cuánto está reventando. Hoy vamos a hablar porque también es necesario retomar este tema, porque no es menor. Claudia Sheinbaum se atrevió a decir que son cuentas pequeñas. Ahora resulta que ahorradores pequeños necesitan de paraísos fiscales, ¿no? Bueno, Claudia abusa de la ignorancia del pueblo de México, que la gran mayoría de ellos no tienen ni la remota idea de qué significan paraísos fiscales y mucho menos los Panama Papers, porque pues, están más preocupados por otras cosas, para sobrevivir principalmente. Y de pronto de eso abusan muchos de los poderosos políticos que creen que nos pueden ver la cara de idiotas. Pero de ese video vamos a tenerlo en la noche. Así que regreso de inmediato, vamos a acomodar aquí las cosas. Vean, mis perros traen un desmadre y hace mucho calor y se me acabó el clima. Se me quemó el clima, de plano, se quemó, así literal. Pinche calor que está haciendo en Oaxaca, de verdad. Y entonces, una disculpa, pero a esta hora ya traemos como 30 grados, imagínense. Y luego con las lámparas, yo tengo un termómetro aquí adentro y he llegado a 38 con las lámparas. Entonces lo único que medio me salva es el clima. Pues siempre traigo un enfermo en la garganta, 38 grados de luz más el aire frío, pues sí termino terriblemente, siempre ando con la garganta mal. Pero ahorita estoy trabajando con la puerta abierta, no tengo, y mis perros van a estar ladrando, así que una disculpa si ustedes están escuchando de pronto a toda la jauría que tengo en el patio trasero. Dije en el patio trasero. Gracias, nos vemos en 2 segundos. 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 2 segundos.
¿Cómo están, amigos? Excelente día, inicio de día. Miércoles, mi día favorito. Para los que están en el estreno, sin duda, y un saludo a mis moderadores, principalmente a Alma Lilia, a José Juan y Jedi, que nunca llega, aunque luego está ahí en Invisible. Ya ella ya es del staff de Cena de Grillos, casi no viene para acá, porque ya le caigo mal, pero también es moderadora. Oigan, suscríbanse al canal, denle click a la campanita, comparte el video, comente el video, denle like o dislike y vamos a iniciar. Bienvenidos al podcast de este miércoles, que es miércoles 17 de abril. Miércoles 17 de abril, ya pasó la quincena. Aquí no se cobra por quincena, mucho menos yo tengo... Miren que esto de los afores y eso, pues para mí es como cosa extraña. Yo sí soy de los que dice Claudia Sheinbaum, no trabajo. O sea, digo, no trabajo en ninguna oficina gubernamental, no trabajo en ninguna empresa, o sea, no recibo nómina, no voy, firmo cada quincena, a mí no me van a dar mi pensión ni nada de eso. No tengo que trabajar al día y pues digo, pues es parte de la vida de un emprendedor. Por cierto, ayer fue Día Mundial de los Emprendedores. Un abrazo a todos, no pude saludarlos a todos y bueno, pues yo estoy ahí en ese ramo. Yo si no trabajo no como y no estoy esperando quincena y no estoy esperando una afore y no estoy esperando una pensión y tengo que chingarle muy duro porque tendré una vejez buena o mala dependiendo de todo lo que haga ahorita. Pero hay quienes sí tienen una oportunidad de tener una lanita, porque también estuve revisando cuánto les dan y digo, válgame el Señor, tanto chingarte para que te terminen dando esa miseria. Y entonces por eso es tan atractivo lo que ofrece López Obrador. Jubilarte con el 100% de tu sueldo. Ah, cabrón. El único problema es de dónde demonios los van a sacar. Pero ya haremos un programa al respecto de eso y recordar algunas cosas porque hay un hombre, nos caiga bien o nos caiga mal, digo, es que últimamente les cae mal porque habla mal de Xóchitl. Yo no lo he escuchado, eso escriben en el chat. Yo le tengo mucho respeto por su sabiduría. El maestro Ángel Verdugo. Ángel Verdugo es una de las voces, de las primeras personas en este país que levantaron la voz sobre el tema de las pensiones y los afores y que se venía un crack para México muy difícil. Desde entonces Ángel Verdugo ha venido insistiendo y explicando. Y la verdad es que es un tema muy fuerte y el gobierno tenía que haber tomado medidas desde hace mucho y el único tema es que con lo que están haciendo lo van a empeorar. Pero bueno, ya será otra cosa. Independientemente de que pensemos que López Obrador le quiere echar el guante a 40,000 millones de pesos, independientemente de eso, lo que están asentando hoy va a tener repercusiones en el mañana, en el futuro de México, de una manera miserable. Total, López Obrador ya va a estar comido por los gusanos. Bueno, vamos con el knockout de Arturo Saldívar. Recordemos que el ministro es hoy, el ministro en retiro es hoy uno de los principales asesores y vocero de Claudia Sheinbaum, fanático de Taylor Swift. Es lo único que le veo bien a Saldívar. Decía el otro día un amigo, dice, es que Saldívar es gay, güey. Le digo, pues yo no sé si es gay o no, cabrón, pero pues le gusta Taylor Swift y anda ahí con las pulseritas y este rollo. Lo único que sí es cierto es que Saldívar se convirtió en un TikToker bastante famoso. Y logró algo, hay que reconocerle a Saldívar algo, una sola cosa, que también tenía un efecto mercadológico para de autopropaganda para él. Era un tema de promoción personal, el asunto de volverse un influencer en TikTok. Y Saldívar puso un tema ahí que debería de ser retomado hoy en día por Norma Piña. No al nivel de Saldívar, pero sí tomar nota de algo que sí logró Saldívar. Que un segmento de la sociedad, el más difícil de atraer, que es los jóvenes, y jóvenes inclusive menores de edad, chamacos de 14 años, 12 años, 13 años, 16 años, tuvieran de pronto un interés por los asuntos de la corte y el asunto del derecho en México. Porque Saldívar comenzó a utilizar el TikTok
y ser muy coloquial para comunicarse en temas de. Y luego este tema de que fuera aficionado a la música de Taylor Swift y de la propia actriz, este artista y todo esto, pues bueno, creó un vínculo con estos jóvenes que sí debería de aprovechar la corte, sinceramente. Ahora no quiero ver a la Norma Piña haciendo eh, cosas que prefiero verla en lo que está haciendo, ¿no? Presentando una denuncia para investigar, pero bueno, ya es un asunto que debería de aprovechar la corte a través de otros mecanismos. Pero Saldívar sí utilizó esto para una promoción personal, que finalmente lo llevó pues a que lo colocaran en la campaña. Vieron que sí tenía posibilidad de ser un activo de propaganda y lo ha sido. Espacio en el micrófono que le han abierto, lo ha utilizado para promover a su movimiento. Y de verdad escucha uno a Saldívar y dices, ¿es neta que este güey era el ministro? Está resultando más chairo que a Tolini. O sea, de verdad que yo escucho a Saldívar y neta ya se chingó a Tolini. O sea, eso tú dices, no puedo creer, cabrón. O sea, una cosa es que tengas, sí, el corazón en una idea política, un candidato, un partido, o sea, y ahí te la llevas y la expresas, ¿no? Sí, mi afición. No, Saldívar defendiendo a la 4T, paz su mecha. Es, es un, bueno, salió más propagandista que Pigmenio. Y entonces, pues, uh, te demuestra dos cosas. Saldívar no se tiene respeto a sí mismo por la investidura que él tenía. Y él sabe que aunque ya no forme parte de la corte, tenía que haber sido más prudente y más, pues, más acorde a lo que él representa. Porque además, Saldívar inclusive dejó la responsabilidad que tenía con los mexicanos para largarse de campaña, porque no había terminado su mandato. Ahora, también esa fue una estrategia política porque eso le permitió a López Obrador meter a lo peor que hemos visto en la corte como ministros. A la señora de la cubeta, la hija de su reputísima madre, la frase, perdón, que ha sido inscrita en oro allá en la Suprema Corte de Justicia. Y que, bueno, terminó todo en familia, ¿no? El jefe de gobierno, la ministra, el sustituto de la fiscalía, bueno, todos terminaron siendo familia, la gran familia de la 4T. Pero regresando al tema de Saldívar, Saldívar no pertenece a esa familia y terminaron adoptándolo por su eficiente coeficiente para entregarse a la 4T. Es que de verdad, no quiero insultarlo, pero sí, guau. Bueno, Saldívar el viernes recibe un golpe muy fuerte por parte de la ministra Norma Piña, quien ordena iniciar una investigación. Le han llamado la guerra judicial contra López Obrador. Investigarán a todos los jueces que fallaron en favor de la 4T para temas en específico. La investigación tiene dos cosas importantes. Uno, primero esto, ¿qué jueces fueron los que permitieron que López Obrador hiciera y deshiciera? Y los jueces dando fallos en favor del presidente en lugar del interés público. Una investigación bastante interesante. Número 2, ¿qué pasó con esos jueces que se negaron a hacerlo? Los que dijeron, no, Saldívar, estamos mal. Bueno, pues resulta que a muchos les bajaron el sueldo, los persiguieron, los presionaron, les desmadraron la vida. Y entonces la investigación que está corriendo en el Poder Judicial por parte de la ministra, que tiene como cabeza Arturo Saldívar, también involucra a 61 personas, pero insisto, está respaldada tanto por aquellos que señalan a los responsables como los que también fueron víctimas
y ponen en la mesa su testimonio para que sea fuerte lo que ocurre. Además de que, independientemente de que haya sido exhibida y que uno la puede leer en las redes sociales, que eso es lo que se queja Saldívar, a la par están surgiendo más datos y más denuncias que van a sumarse a esta investigación, y que es ahí donde viene el quiebre de Saldívar. Les leo rápido un resumen. Las claves y pistas detrás de esta avanzada de Norma Piña. Déjame ir a ver. Voy a saltarme rápido el resumen porque ya les eché mucho rollo. ¿Cómo empieza la historia? Arturo Saldívar era un abogado con su despacho, ya hicimos un video aquí, defendió a los bancos que estaban investigando por haber hecho mal uso del FOBAPROA. Los ampara dentro de muchas cosas que Saldívar llevó en su despacho. Llega a la Suprema Corte de Justicia con el respaldo de Margarita Zavala. Sí, la esposa del entonces presidente y amigo del observador Felipe Calderón. Y comenzó a tomar posiciones y a elaborar dictámenes que fueron llamando la atención por el análisis objetivo, como si fuera una ley física, caída en contra de acciones que caían en el campo de la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Y eso lo confrontó con Felipe Calderón. Llegó un momento en que Saldívar de verdad se volvió un férreo opositor a Felipe Calderón. Saldívar era un hombre de poder y así se comportó durante el gobierno de Peña Nieto, donde construyó el argumento mediático que no legal del efecto corruptor, que allanó la salida de la cárcel de Florence Cassette, recuerden, este asunto que López Obrador intentó utilizar para golpear a Loret. Saldívar fue reclutado por Julio Scherer, meses antes de que llegara López Obrador. Ya antes ya se habían sentado y habían cuadrado ahí ser mancuerna. Y Scherer pues era el consejero político, así que iba a ser la bisagra entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Lo plació para ganar adeptos y buena prensa, y así llegó muy fortalecido a la titularidad del Poder Judicial. Un mes después del cambio del gobierno de Saldívar, fue electo presidente de la Corte, desde donde sirvió a los intereses de Scherer y López Obrador. El inteligente abogado siempre negó estar subordinado a ellos y menos aún favorecerlos, conteniendo las críticas que navegaban en el campo de las percepciones, pese a que había señalamientos claros, pero anónimos, devastadores, pero sin pruebas disponibles, que le permitieron salir avante hacia arriba. Desde entonces ya venían acusando a Saldívar. No pudo, pese al impulso que le dio López Obrador, lograr la reelección en el cargo. ¿Recuerdan? Que, por cierto, es Raúl Bolaños, el senador tapete del Verde Ecologista, un chamaco que no sabe ni aprovecharse de las sujetas, pero es hijo de un amigo muy cercano a López Obrador, Raúl Bolaños padre, quien hoy es el cónsul en Sao Paulo, Brasil. Nadie habla de ese cónsul, por cierto, y es uno de los cónsuls con más poder y cercanía a López Obrador. Su hijo de este cónsul es senador de la República porque es plurinominal. Llegó de panzazo y él es el que promueve que Saldívar se quede 2 años. No lo logran, se cae, recuerden toda la presión que se hizo, era ilegal, y ante el ostracismo al que fue sometido durante meses tras la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Corte con tantas facturas pendientes dentro del Poder Judicial, se retiró un año antes de terminar su periodo para incorporarse de lleno al proyecto de López Obrador. Y bueno, desde ahí ha anunciado que ayuda a Claudia Sheinbaum con esta futura reforma judicial. Futura reforma judicial que, como bien dice Hernán Gómez, el periodista defensor de la 4T, pues Saldívar tuvo su oportunidad.
O sea, ¿qué ofrece ahora junto a Claudia? ¿Reformar el Poder Judicial cuando Saldívar tuvo la presidencia y tuvo la oportunidad y no lo hizo? Hernán Gómez los acusa de eso, ¿eh? Hernán Gómez los acusa de que cuando tuvo la oportunidad, tuvo el poder, tuvo la posición, lo único que hizo fue fortalecer estas mafias internas en lugar de hacer de verdad la reforma judicial. Y por eso Hernán Gómez señala que ahora es un error que Claudia lo tenga ahí anunciando que hará la reforma judicial cuando ya no es nadie. Durante más de un año lo investigaron a Arturo Saldívar, luego que se presentó una denuncia anónima de 32 páginas con un detalle asombroso sobre Saldívar y sus operadores dentro del Poder Judicial, que guardó con recelo la ministra Norma Piña, hasta hace 3 días cuando Herbert Torres Coello, titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, abrió con el aval de la ministra una investigación institucional sobre Saldívar y quienes lo acompañaron en el proceso de vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial. Bueno, y con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros, principalmente los del presidente. Los intereses de terceros que presuntamente benefició son fundamentalmente la de López Obrador, que públicamente se quejó y denunció políticamente a jueces y magistrados. El Financiero tiene una columna, bastante interesante. Dice el Financiero, el único culpable de que hoy Saldívar esté así fue López Obrador. Porque si López Obrador no hubiera aceptado públicamente que le hablaba a Saldívar para que incidiera en los fallos de los jueces, para que le doblara la mano a los jueces, le torciera el brazo, no se hubiera desencadenado de esto. Si hoy la ministra le permitió a uno de sus funcionarios iniciar esta averiguación con Saldívar, es en base a esto. A ver, de todo se especulaba. Ay, es que el Saldívar esto. Y lo hacían de tal manera, el famoso piso 14, como dice la averiguación, es que en el famoso piso 14 es donde los mandaban a llamar para ojalas, papá. Y el tema es que todo se quedaba en especulación. Como bien están estos apuntes, la averiguación, mejor dicho, la carta anónima llegó un año antes. O sea, no es inmediato, lo tuvo ahí guardado Norma Piña. El único tema es que cuando López Obrador anuncia en la mañanera, confiesa en la mañanera que es un delito, que incidió para que el Poder Judicial tomara determinaciones no basadas en derechos, sino basadas en el interés del presidente, y que para esto se prestaba el ministro, en ese momento ya no queda de otra. Y lo decíamos, y lo dijeron en todos los espacios. Esta ya es una confesión y se necesita iniciar ahora sí una investigación. Bueno, pues eso ocurrió. Es tal cual. Se quejó y denunció políticamente a jueces y magistrados que otorgaron amparos que frenaron y retrasaron las megaobras de López Obrador. Por eso es que Saldívar terminó ayudándolo. A través de Carlos Alpizar, en ese entonces secretario general del Consejo de la Judicatura, y actualmente alto funcionario de la Secretaría de Gobernación, porque aparte son tan descarados que de un lado brincaron directo al gobierno de López Obrador. Ahí Saldívar amenazó con procesos penales y administrativos a quienes no jalaran para favorecer al presidente. Así está la denuncia. Y primero eran denuncias anónimas, ya comenzaron a abrir la voz. Ya vimos con Loret que una de estas mujeres que fueron objeto de las presiones, el acoso y la destrucción de su carrera por parte de Saldívar, hoy están dando la cara. Pero así ya están surgiendo más. Rodrigo de la Pesa y Juan Pablo Gómez Fierro, los jueces que otorgaron amparos contra la ley de hidrocarburos y de la industria eléctrica promovida por el presidente, ninguno de los dos reculó ante la presión. Y aquí lo hemos dicho muchas veces, son héroes, porque no solamente actuaron por el interés nacional y en respeto a la ley, sino todavía, según lo que hoy se está confirmando, se enfrentaron al propio Saldívar.
Jorge Arturo Camero y Amparo Hernández Chón, magistrados que fueron amenazados personal y telefónicamente con inicio de procedimientos, readscripciones, suspensiones e inhabilitaciones por los amparos concedidos en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Ellos tampoco se echaron atrás y vienen como parte de la investigación como víctimas de este acoso. Adrián Fernando Novelo, que otorgó amparos en el Tren Maya contra el que López Obrador ha actuado con servicia, fue citado en la Ciudad de México para, según dice la denuncia, coaccionarlo por medio de amenazas para que emitiera resoluciones favorables a la presidencia de la República y que ya no suspendieran los trabajos, pero tampoco se dio, los mandó al carajo. Están lejos de ser los únicos. La denuncia menciona por nombres a otros 65 jueces, magistrados y secretarios en funciones de juzgadores, entre muchos otros, a quienes Saldívar quiso obligar a que actuaran en concordancia con los intereses políticos del presidente López Obrador y no de la Constitución. En una ocasión, como presidente de la Corte, Arturo Saldívar dijo que las resoluciones no deberían fincarse en la Constitución. Una aberración para un constitucionalista. A ese grado llegó Saldívar. Sino que deberían incorporar consideraciones políticas, que es uno de los argumentos perentes de López Obrador para presionar a la Corte y para que estos abandonen el Estado de Derecho y se ajusten nada más a los objetivos del presidente. El propio López Obrador, desde su frase de no me vengan con que la ley es la ley, y todo lo que ha argumentado de que las resoluciones, las sentencias deberían de ser emitidas conforme al interés público, pero no al interés público, al interés de López Obrador. Saldívar llegó a mencionar que así deberían de ser las resoluciones, las sentencias. Qué nefasto. Saldívar actuó largamente bajo las instrucciones de Julio Scherer como consejero jurídico de la presidencia y se benefició no solo política sino económicamente, señala la denuncia, al utilizar su despacho para resolver asuntos públicos y privados en colusión con el presidente de la Corte. El documento señala específicamente a Alpizar, su operador más cercano, su socio pues, y de haberse puesto a las órdenes de Scherer directamente, lo que le valió obtener grandes sumas de dinero que le permitió ser propietario de ranchos, terrenos, casas, autos. Así se cita el caso del concurso mercantil de una empresa identificada por nombre, a la que presionaron para declararse en quiebra a cambio del pago del 75% de su valor que tenía que ser pagado en efectivo. De ese nivel. A través de otro de sus operadores, Edgar Manuel Bonilla, titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, según la denuncia, se presionó también a empresas que tenían contratos con Pemex para que se declararan en quiebra a cambio de sobornos, en un esquema de preconfigura del probable delito de delincuencia organizada por el que Saldívar también podría ser imputado. A ver, y es que por eso estoy echándoles este rollo y leyéndoles, porque no solamente se trata de lo que Saldívar está diciendo de que no hay pruebas, no, a ver, está fuertísima. Por eso la reacción que tuvieron, fuertísima. Hay acciones descritas en la denuncia que podrían llevar a acusaciones penales. Tal es el caso de Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de Irma Heréndira Sandoval, primera secretaria de la Función Pública del gobierno de López Obrador, y que forma parte de los puros del movimiento que manipuló varios casos de alto impacto como el caso Wallace, para que se liberara a los asesinos del hijo del activista Isabel Miranda de Wallace, a la que no quieren en el gobierno, y prohibió que los defensores promovieran amparos contra la falta de atención médica durante la pandemia del coronavirus para que no se viera inflada la estadística del gobierno. Sandoval fue quien revivió el caso Colosio con un inexistente segundo tirador para continuar con la línea presidencial contra Calderón a través del exsecretario de Seguridad Gerardo García Luna. Y esta es la ponencia
de la nueva ministra Lenia Batres, sí, la de la cubeta, que según la denuncia fue una imposición que es una segunda lectura de lo que quiso hacer Saldívar, quedarse con el control del Consejo de la Judicatura, en donde varias de las personas que operan todo este esquema presuntamente de corrupción, conflictos de intereses y de entrega del Poder Judicial al Poder Ejecutivo también están identificados, no en el documento que se presentó, sino en la denuncia anónima. Es que aquí hago una pausa. Hay algo que todos hemos visto. El documento que se hace público donde inician la investigación y donde está de verdad muy bien detallado. Pero lo que se sabe es que hay más. Porque lo que no se dio a conocer es la carta anónima. Y en la carta anónima es donde hay más datos. Y esta carta anónima que tienen desde hace un año les dio para poder platicar con las víctimas, para poder indagar sobre lo que se señalaba en la carta. Y por eso cuando tuvieron ya todas las pruebas, iniciaron. Esta investigación es la más grande que se haya hecho jamás al Poder Judicial. Pero sus ramificaciones no son únicamente judiciales, las políticas en el contexto actual son mayores. Saldívar, una pieza central de López Obrador, insisto, él es el que intenta hacer las reformas judiciales. La candidata presidencial también resulta afectada, Claudia Sheinbaum, porque el golpe que ha recibido Saldívar lo limita en el trabajo que está realizando en la campaña y le genera un lastre que no se va a poder quitar. Queda completamente anulado como vocero y aunque es habilidoso en medios, es difícil que pueda desasociar su trabajo con Sheinbaum de las acusaciones que se le están haciendo y más cuando van a ir subiendo de tono. La denuncia le quita legitimidad porque hay partes importantes que son consistentes con información de calidad que circula en la sociedad política y se alinea con las percepciones de opinión pública de su entreguismo a López Obrador, sumando a esto que hay investigaciones paralelas como la de la periodista que apenas el día lunes demostró que Saldívar tiene cuentas bancarias en todos lados, incluyendo en el extranjero, pero una en específico que no reportó en su declaración patrimonial y que es la cuenta que se utilizaba para que le dieran los moches. De la misma manera, regresa a Scherer en la arena pública. Ya cuando ya nadie hablaba de él, de pronto está otra vez en boca de todos Julio Scherer. Después de meses de estar de bajo perfil. Scherer está en la campaña de Sheinbaum. Él es parte de. Él está recaudando fondos con los empresarios. Si pensaban que ya se había retirado, no. Él está trabajando para Claudia Sheinbaum. Pero lejos del escrutinio público por todos los escándalos que se dieron, por decisión también de Claudia Sheinbaum, que trabajara bajo las sombras, que aún le tiene estimación y agradecimiento por su trabajo en el pasado. Pero después de este escándalo, ahorita también Julio Scherer está patinando. El exconsejero jurídico no va a separarse de Saldívar, aunque lo quiera hacer. Ya está embarrado. La denuncia lo muestra como su superior y jerárquico, como parte del engranaje que se construyó para utilizar al Poder Judicial en favor de López Obrador. Así que difícilmente Julio Scherer se va a poder zafar de esto. Y entonces lo que están haciendo es una jugada de boliche brutal, una chuza que está terminando de derribar otros bolos, otras piezas importantes de esta 4T, porque aunque se tuvieran este distanciamiento y este pleito entre el fiscal y Julio Scherer y todo lo que ocurrió, de que le renunciara y que López Obrador se distanciara de él y que lo castigaran por muchas situaciones, finalmente
pues ahí están asociados, y que Claudia Sheinbaum tenga a Scherer también trabajando junto a ella, pues le va a pegar. Finalmente, muchos apuestan que la construcción de la carta anónima no viene del propio Poder Judicial. Esta parte que les voy a decir es todo lo que acabo de leer está en la averiguación, en la carta, no en la averiguación, en el documento para que inicien la investigación. Todo lo que les acabo de decir ya está completamente confirmado y hay una fuente y hay un documento. Lo que en este momento les voy a decir está en el terreno especulativo y es el de que detrás de esto está el fiscal Gers Manero, que él es el artífice de la famosa carta anónima que llegó a Norma Piña, que construyeron toda esta historia fundamentada que sirvió para abrir una investigación que se generó desde la Fiscalía General de la República, porque Gers Manero no quiere que Saldívar se posicione en el equipo de Claudia Sheinbaum, y no por Saldívar, sino por Julio Scherer. El fiscal Gers Manero, cuando se da cuenta que Saldívar comienza a tomar relevancia en la campaña de Claudia Sheinbaum, de inmediato traduce que el que va a regresar al poder va a ser Julio Scherer. Y recordemos que tienen un pleito a muerte. Y entonces, en el terreno especulativo se maneja que quien está detrás de esto es el propio Gers Manero. Bueno, pues así está el chisme. Es Yohali Reséndiz, la periodista que el lunes nos mostró realmente. Aquí hay un video que Saldívar tiene cuentas en el banco. Y bueno, de ahí se han desencadenado. Me encantó cómo lo manejó Loret. Me encantó, de verdad, me gustó mucho. Déjenme ver qué tiempo llevamos de programa. Creo que ya es bastante, pero me gustó mucho. ¡Ay, sí, ya va a ser 1 hora! No, bueno, ya les voy a poner mejor videos. Me gustó mucho cómo lo manejó Loret anoche. Es brutal. Creo que arranco tantito. Me voy a ir brincando de video en video. Si me lo permiten, déjenme pasar a Loret. Me gusta cómo empieza Loret, porque es cierto, hay que detenernos en esto. Vamos a ver, primero escuchemos a Loret. Hoy es uno de esos días en los que hay que hacer un alto en el camino. Hoy, el partido en el poder anunció que promoverá un juicio político contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy mismo, el partido en el poder interpuso una denuncia contra la candidata presidencial de oposición para acusarla de falsedad en declaraciones, remuneración ilícita, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, que según dijeron ellos mismos, puede derivar en responsabilidades penales, o sea, cárcel para Xóchitl Gálvez. El presidente y su candidata ya se dieron cuenta de lo que están haciendo. Quieren destituir a la ministra Norma Piña, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quieren tener en la cárcel a la candidata presidencial de oposición. El presidente López Obrador quiere ver a Xóchitl Gálvez en prisión. ¿Ese es el legado como demócrata que está planeando? ¿Norma Piña en la cárcel y Xóchitl Gálvez en el bote? ¿Estarán conscientes López Obrador y su candidata de las implicaciones que puede tener para el país algo así? ¿Qué se creen que es esto? ¿Venezuela? ¿Nicaragua? ¿Rusia? Hace unos días Claudia Sheinbaum presumía que todos los ojos del mundo están sobre México. ¿Quieren que todos los ojos del mundo vean esto? ¿Que en México se reproducen las peores prácticas de los regímenes más rancios del planeta? Estos son los que dicen que llevan entre 40 y 35 mil puntos de ventaja en las encuestas. Tienen 23 gubernaturas, mayoría en el Congreso, la UIF, el SAT, la Fiscalía General de la República. Tienen medios de comunicación, empresarios, al ejército. ¿Por qué entonces esta
inagotable necesidad de usar todo su inmenso poder? ¿Por qué este insaciable apetito de emplear todas las instituciones bajo su control para perseguir, intimidar, extorsionar, chantajear, amenazar a opositores y a toda persona que se atreva a ser su contrapeso? Ahí está. Muy acertado. Me gusta cómo lo manejó Loret. Me gusta. Abre interrogantes que son importantes. Luego, ayer Hernán Gómez estuvo con Carmen Aristegui. De verdad, está brutal. Más de una hora, ¿eh? Tienen que verlo. Yo ahorita voy a ver la de Pepe Cárdenas. Digo, la repetición porque me agarró grabando. Pero con Aristegui estuvo brutal una hora. Vale la pena escucharlo. Miren, Hernán no es una persona a la que nos gusta escuchar mucho, porque de pronto se pone muy chairo, pero de verdad sacó cosas brutales que no se han dicho de Saldívar, ¿eh? Brutales. O sea, que yo creo que en la denuncia que están haciendo en el Poder Judicial van a retomar cosas que dijo ayer Hernán Gómez. No se pierdan la entrevista, está brutal. Voy a tomar algunos pedazos en los días siguientes, porque vale la pena. Abrió ahí temas más fuertes, cómo operaba, cómo hizo, cómo le torció el brazo a ciertas, inclusive empresas. No. Una de corrupción que narró ayer Hernán Gómez, brutal. Y bueno, y le agradeció a Xóchitl Gálvez la promoción de su libro. Recuerden que Xóchitl de pronto hizo un spot de campaña donde le dice a Claudia que tiene que leer a Hernán Gómez. Vamos a escucharla. Claudia, antes de servir de corcholata y tapar las graves acusaciones de corrupción en contra de tu vocero Arturo Saldívar, te recomiendo que leas Traición en Palacio. En el periodista Hernán Gómez, defensor de la 4T, detalla cómo Julio Scherer y tu cercano Arturo Saldívar presionaban a jueces para sacar jugosas sentencias a modo. Claudia, basta de mentiras y de tapar la corrupción. En el libro de Hernán vas a encontrar muchas verdades incómodas sobre tu equipo de campaña. Bien, me gusta ese video de eso. Claudia, antes de servir de corcholata y tapar las graves acusaciones de... Me gusta cómo lo manejó Xóchitl. Y es que sí, la neta sí. Bueno, pues Hernán Gómez le agradeció a Xóchitl Gálvez que le promoviera el libro. Pero la verdad es que lo que declaró con Aristegui es brutal. Vamos a poner 2 fragmentos, pero sí voy a buscar que en los días siguientes pongamos inclusive estos 2 casos que no vienen en el tema de Norma Piña, que nadie ha mencionado, pero que Hernán puso ayer en la mesa de Aristegui con pruebas. Fuerte, fuerte. Vamos a escuchar a 2 fragmentos que se retomaron de la entrevista con Carmen Aristegui. O sea, Arturo Saldívar actuó en momentos decisivos. ¿Tus fuentes? Sí. En momentos decisivos, Arturo Saldívar actuó a favor de los intereses de Julio Scherer Ibarra y su red de despachos de abogados que hacían negocios al amparo del Poder Judicial, Carmen. O sea, Arturo Saldívar actuó en momentos decisivos. ¿Tus fuentes? Sí. En momentos decisivos, Arturo Saldívar actuó a favor de los intereses de Julio Scherer Ibarra y su red de despachos de abogados que hacían negocios al amparo del Poder Judicial, Carmen. Fuerte, muy, muy fuerte lo que dice Hernán sobre Arturo Saldívar. Aquí hay otro segundo fragmento. Este es bueno porque ¿saben qué? Dice Hernán Gómez que no está de acuerdo con López Obrador. Así lo dijo con Carmen Aristegui. No estoy de acuerdo con López Obrador. Yo coincido mucho en su diagnóstico, que el Poder Judicial está más que corrompido, que es un Poder Judicial muy opaco, y creo que todo ese diagnóstico es muy real. Lo único que no coincido es en querer sacar de esa cloaca que es el Poder Judicial a Arturo Saldívar, porque me parece que hay muchos indicios como para pensar que él fue parte de ese mismo mecanismo. Yo coincido mucho en su diagnóstico, que el Poder Judicial está más que corrompido, que es un Poder Judicial muy opaco,
Y creo que todo ese diagnóstico es muy real. Lo único que no coincido es en querer sacar de esa cloaca que es el Poder Judicial a Arturo Saldívar, porque me parece que hay muchos indicios como para pensar que él fue parte de ese mismo mecanismo. Yo coincido mucho. Muy bien, pues ahí están las declaraciones de Hernán Gómez sobre Arturo Saldívar. Y ahí en la entrevista con Aristegui dice que él está convencido que van a terminar sacudiéndose a Arturo Saldívar. Insisto, yo inclusive creo que ya se lo sacudieron. Haberlo expuesto de esta manera significa que Arturo Saldívar tiene fecha de caducidad. Lo usas y lo tiras. Desechable. En eso se convirtió Arturo Saldívar. Bueno, un podcast bastante largo para los que odian el rollo, para los que aman el rollo. Hoy salió grandote el video, pero bueno, valía la pena porque muchos todavía no tenían el contexto completo de qué se está acusando a Saldívar. Hoy más o menos les di una pruebita con nombres y todo. Es extenso, la verdad es que es extenso. Ya platicaremos, nos vemos en la noche para platicar del tema de Claudia Sheinbaum y esas cuentas que no son menores, y sin duda vamos a seguir en otros temas. Yo creo que mañana haremos el primer video de Afores. Vamos a esperar algunas cuestiones que estoy todavía revisando, pero pues, la verdad es que al final de cuentas es mentira, porque si los beneficios que supuestamente presume López Obrador estarían viéndose reflejados realmente hasta el 2050. Y entonces, si todo esto está, que va a ser un beneficio, va a terminar viéndose hasta el 2050, entonces simplemente es una medida electoral. Una medida electoral, y es que detectaron algo. Ya lo habíamos dicho aquí hace tiempo, que hay algunos estudios que han puesto en la mesa el hecho de que la gran mayoría de los beneficiarios de la tercera edad que van por su beca no creen en la 4T. Así que traen broncas. Quizá con este anuncio podrían a lo mejor ganarse a un segmento de la sociedad, pero bueno, veamos, vamos a analizarlo con profundidad, qué tan real es, y ya empieza a haber mesas muy, muy importantes también. Veremos inclusive si pasa. Bueno, los veo en un siguiente podcast. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparta el video, comente el video, dele like o dislike. Gracias por sus aportaciones, móchense. Gracias por todo lo que ustedes nos aportan de verdad generosamente. Gracias de verdad, gracias totales. Nos vemos en el siguiente podcast. Soy su amigo Miguel Quintana y nos vemos en el siguiente video. Adiós.